Hola, ¿cómo están? En este video ahora vamos a hablar sobre el panorama legal de la inteligencia artificial en México, porque si bien en este 2025 que en muchos países, no solo la Unión Europea, que fue la primera, que fue uno de los primeros en regular inteligencia artificial, con una ley específica que conocemos como el reglamento, ahora Italia también se ha sumado y también otros diversos países para regular esta tecnología. Sin embargo, México todavía no opta por una ley general o una ley que regule exactamente la materia. Sin embargo, vamos a explorar qué tipos de leyes ya han regulado la inteligencia artificial aquí en México. Bueno, como les comentaba, la situación pues es la ausencia de una ley de inteligencia artificial. No significa que no se ha propuesto en el Congreso de la Unión una ley en particular de inteligencia artificial, sino que desde 2003 justo se ha propuesto diversas leyes que regulen esta tecnología. Sin embargo, pues ninguna al momento ha pasado el pleno, siendo este 2025 que muchos países ya optan por regular inteligencia artificial, ya que en diversas partes del mundo hemos visto casos trascendentes sobre que esta tecnología actúa como psicológico, en cuestión de que se ha visto de que algunas personas lo usan para tratarse con medicamentos o que recomienda ChatGPT. Sin embargo, todavía no, en México todavía no hemos tenido ningún caso similar, pero también estamos propensos a que se suscita uno. Sin embargo, también van a decir en el Congreso de Unión, si no se ha regulado ninguna iniciativa o se ha aprobado en el Pleno, entonces ¿cómo hay definiciones de inteligencia artificial o casos trascendentes? Si bien lo ha resuelto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración de 11 ministros, que justo resolvieron dos casos particulares sobre diversas leyes locales, tanto en Sinaloa como en Zacatecas. Bueno, a principios de este 2025, justo la Suprema Corte validó la definición que se encontraba en el Código Penal de Sinaloa en su artículo 185 bis, que justo definía a la inteligencia artificial como aplicaciones, programas o tecnología que analiza fotografías, audios o videos y ofrece y ajustes automáticos. Bueno, ¿qué pasó con esta ley? Porque si bien no tenemos una ley específica, entonces, van a decir, ¿cómo fue de que se validó? Si bien la Suprema Corte tomó el caso de validar dicha definición, entonces fue de las primeras leyes en tener un precepto sobre lo que podemos percibir como inteligencia artificial. Otro caso también reciente que lo resolvió la propia Suprema Corte fue reconocer la constitucionalidad del artículo 9, fracción 3, inciso C de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Zacatecas el 22 de abril de 2025, derivado de una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que protegía? Que si bien en cuestión de que hemos visto muchos casos de que la inteligencia artificial puede ser manipulable en cuestión de crear contenido íntimo, en la divulgación de contenido no autorizado, ya como hemos visto en casos internacionales con estas demandas de Marvel contra Midjourney, etcétera. Si bien este reconocimiento fue de que reconoce la protección de usar esta tecnología para las niñas y niños y adolescentes, ahora sí menores de edad, podríamos decir, para su divulgación de contenido íntimo. Si bien este ha sido eh, un caso fundamental. ¿Por qué? Porque establece derecho a la vida libre de violencia cibernética, digital y mediante el uso de inteligencia artificial. En otro video vamos a hablar cómo la inteligencia artificial podría aprovecharse para cometer diversos delitos, en este caso contemplados en el Código Penal de Puebla, y cómo se relaciona, porque es un caso muy interesante, porque se da fundamental y crucial cuando tengamos una ley que regule la inteligencia artificial para prevenir dichos casos. Bueno, como les comentaba, no tenemos, si bien una ley de inteligencia artificial aprobada, pero si bien desde 2023 su servidor ha estado recapitulando diversas iniciativas sobre que han propuesto en el Congreso de la Unión. La primera fue en 2023 con una ley de regulación de ética de inteligencia artificial y de robótica por parte del diputado Ignacio Loyola,
que bueno, se conformaba la anterior integración. Y bueno, ¿qué era así que definía, que contenía dicha ley con la creación del Consejo Mexicano de Ética para Inteligencia Artificial y Robótica, muy similar al consejo que estableció el reglamento de la Unión Europea para su regulación de inteligencia artificial? También para la creación de normas oficiales mexicanas para su desarrollo e implementación. Lo más similar de normas oficiales mexicanas en materia de inteligencia artificial tenemos la norma SAT, que es la validación de documentos electrónicos. Si bien esto va a ser también fundamental porque se va a tener que correlacionar. También mecanismos de actualización constante conforme evolucionen las tecnologías. Si bien, a ver, este año fue, yo lo he dicho, de entender y conocer la inteligencia artificial. 2026 va a ser el reto de las grandes empresas en competir quién promueve la mejor inteligencia artificial. Y bueno, finalmente garantizar seguridad, protección y datos de transparencia. Si bien se ha visto casos de que ChatGPT puede difundir información que nosotros tenemos en nuestras conversaciones con la inteligencia artificial, entonces la protege. Si bien fue esto en 2023, no pasó al pleno, no pasó a comisiones más, sino se quedó ahora sí en la congeladora. Bueno, tenemos también por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, propusieron una ley general de derechos digitales. Si bien aquí no habla muy exactamente de inteligencia artificial, la define más cómo sería la creación de programas en derivados del uso de inteligencia artificial. Pero si bien esta ley general de derechos digitales va a ser muy importante porque se va a tener que correlacionar, entonces esperemos que en la Cámara del Senado no deje esta iniciativa de ley a la deriva. Y bueno, ¿qué contenía esta ley? Si bien ciertos estándares éticos para la creación y aplicaciones, como les comentaba, la prevención del sesgo algorítmico que puede divagar. Recordemos que también, a ver, la inteligencia artificial no es perfecta, si bien se está perfeccionando por parte de la empresa Tiran, que recientemente lanzó su su nueva tecnología Conversa, que más que en otro video vamos a platicar, y también de que tienen como un mecanismo de transparencia y responsabilidad para usuarios. Y bueno, finalmente también en cuestión de delitos, como les comentaba, también se ha propuesto ahora sí reformar el Código Penal y la Ley de Derechos de Autor, que se ha hablado en múltiples ocasiones de que esta ley justo, esta materia de propiedad de intelectual, derechos de autor más bien, es muy susceptible al uso de inteligencia artificial. Ya tenemos el caso de Ornado, que lo resolvió justo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su sala especializada en propiedad intelectual, que ha sido una materia que sumamente va a ser, considero que es la que está más propuesta a la falta de regularización y la que se tiene que someter a estándares. Bueno, también que proponían el uso indebido de herramientas tecnológicas con base en IA generativa, también la regulación de derechos de autor y considerar el entrenamiento de inteligencia artificial para materiales protegidos por derechos de autor. Si bien en este año 2025 el autor ya emitió un comunicado en que obras creadas con inteligencia artificial no son susceptibles al registro ante el INDAUTOR. Entonces aquí ya tenemos un impedimento. Si bien, por ejemplo, yo considero que esta fue una medida muy precipitada, pero también muy justificada en el sentido de que México no cuenta con una regulación específica para derechos de autor. Sin embargo, vamos a ver si en propiedad industrial por parte del INPI permite la creación del logotipo, la validación de registrar la marca con logotipos creados con inteligencia artificial. Tenemos Nano Banana, entonces va a ser muy interesante. No sé, no, hasta el momento su servidor no ha encontrado un caso que hable sobre propiedad, sobre registro de marcas ante el INPI usando por ejemplo Nano Banana para la creación del logotipo. Entonces va a ser, creo que en 2026 veremos probablemente estos casos. Y bueno, ya concluyendo, ¿cuál es el panorama actual? Ya se los comenté, ¿cuáles son los desafíos? Que bueno, probablemente 2026 esperemos ya tener una ley de inteligencia artificial para que ahora sí no solo los abogados, sino las personas conozcan qué es lo que contiene dicha ley, qué está regulado bien, cuáles van a ser los problemas que ya se enfrentarán en todo caso las legislaciones locales, en este caso, por ejemplo, el caso de Sinaloa, el caso de Zacatecas,
se tendrá que reformar los códigos penales, se propondrá un solo código penal. Entonces será mucha incertidumbre y mucho estudio justo si el día de mañana se aprueba una ley de inteligencia artificial para hacer su estudio y conocer qué capacidades va a tener esta ley y cómo nos va, si bien beneficiar o afectar. Y bueno, pues aquí están mis referencias y pues muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle like y los espero para el siguiente video.